Buenas noches, viajero del tiempo y del misterio. Has llegado a un espacio donde la historia no solo se cuenta, sino que se susurra al oído, como un secreto guardado durante siglos en las paredes de los templos y en los silencios del Vaticano. Antes de comenzar, te invito a dar like a este video y a suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no son simples relatos. Son piezas de un rompecabezas que la historia oficial rara vez se atreve a mostrar. Imagina por un momento las luces titilantes de las antorchas en una sala de piedra, caballeros templarios con sus capas blancas y la cruz roja grabada en el pecho, reunidos en silencio, planeando estrategias no solo de guerra, sino de poder. Frente a ellos, al otro lado de Europa, cardenales y papas que veían en esa orden no solo un brazo militar de la fe, sino una amenaza que podía rivalizar con su propia autoridad. Aquí empieza la guerra secreta, una lucha que pocas veces se narró de forma abierta, pero que se libró tanto en los campos de batalla como en las cámaras más oscuras del Vaticano. Los templarios nacieron a principios del siglo XII, con una misión aparentemente pura: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Su voto de pobreza los hacía parecer humildes, pero con el tiempo se convirtieron en banqueros, administradores de tierras y custodios de riquezas inimaginables. Eran caballeros, monjes y financieros al mismo tiempo, y ese cóctel de poder despertó tanto admiración como recelo. El Vaticano los apoyaba, claro, porque al principio servían a la cristiandad en su lucha contra el Islam en Jerusalén. Pero la historia nos enseña que cuando un aliado crece demasiado, pronto empieza a convertirse en un peligro. Piénsalo así: los templarios poseían fortalezas inexpugnables en todo el continente. Tenían ejércitos privados y un sistema bancario tan adelantado que reyes y nobles dependían de ellos para financiar sus guerras. Incluso un peregrino común podía depositar su dinero en París y retirarlo en Acre gracias a sus redes de seguridad. Esto los convirtió en el banco de Dios, pero también en la pesadilla de papas y reyes. El Vaticano necesitaba su lealtad, pero temía su independencia. Y en esa tensión silenciosa empezó a fraguarse la rivalidad. El eco de esta guerra secreta resuena todavía si atendemos a las pequeñas señales: documentos extraviados, bulas papales ambiguas, juicios manipulados y leyendas que cuentan que los templarios escondían reliquias sagradas que el propio Vaticano anhelaba controlar. Algunos cronistas insinúan que lo que estaba en juego no era solo oro, sino el acceso a secretos espirituales capaces de cambiar la fe para siempre. Y mientras las batallas oficiales se luchaban en Tierra Santa, la verdadera guerra se cocinaba en los pasillos de Roma, donde la fe y la política se mezclaban en un tablero de ajedrez peligroso. Cada movimiento contaba: una alianza, una traición, un silencio cómplice. El Vaticano comenzó a mirar con recelo a los templarios cuando su influencia superó lo que cualquier institución terrenal podía controlar. Los papas sabían que la orden había nacido bajo su bendición, pero con el paso de los años aquellos monjes guerreros dejaron de ser simples servidores para convertirse en una potencia dentro de la cristiandad. Eran dueños de tierras fértiles en Francia, Castilla, Inglaterra y Portugal. Poseían flotas que navegaban por el Mediterráneo y habían acumulado un tesoro tan grande que algunos cronistas decían que ni el propio Papa contaba con tantas riquezas como los templarios. El verdadero punto de inflexión llegó tras la caída de Acre en 1291, el último bastión cruzado en Tierra Santa. Con esa derrota se desmoronó la excusa de la existencia de la orden. Ya no había peregrinos que proteger, ni santos lugares que custodiar. Y sin embargo, los templarios siguieron creciendo. Eso despertó sospechas. ¿Qué hacían estos caballeros ahora que su misión principal se había desvanecido? ¿A quién servían realmente? El Papa Bonifacio VIII ya había tenido tensiones con ellos, pero fue con Clemente V cuando el conflicto se volvió más evidente. Este pontífice, trasladado a Aviñón bajo la influencia del rey de Francia, veía cómo el monarca Felipe IV, apodado el Hermoso,
Presionaba para acabar con los templarios. Felipe necesitaba dinero desesperadamente. Estaba endeudado con la orden y sabía que el Vaticano no podría resistir mucho tiempo sin su apoyo. Así se tejió una red de intereses. El Papa en deuda política, el Rey en deuda económica y los templarios en el punto de mira. Y aquí es donde la guerra secreta se volvió más peligrosa. No fue una guerra abierta con espadas y lanzas, sino un choque de intrigas, acusaciones y juicios manipulados. El Vaticano empezó a recibir rumores oscuros sobre rituales secretos de los templarios. Se decía que escupían sobre la cruz, que adoraban a un misterioso ídolo llamado Baphomet, que practicaban herejías bajo la máscara de la fe. Muchas de estas acusaciones carecían de pruebas sólidas, pero sirvieron como armas políticas. En el trasfondo lo que estaba en disputa era el control de los símbolos sagrados y quizás de reliquias que podían poner en entredicho la autoridad de Roma. Algunos historiadores especulan que los templarios pudieron haber hallado restos del templo de Salomón en Jerusalén, quizá documentos antiguos, objetos vinculados a Cristo o conocimientos esotéricos que el Vaticano jamás habría permitido circular libremente. ¿Era esto verdad o solo una excusa creada para destruirlos? Esa duda ha mantenido viva la fascinación por los templarios hasta nuestros días. La primera gran ofensiva ocurrió en la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, cuando, bajo órdenes secretas de Felipe IV, cientos de templarios fueron arrestados en toda Francia simultáneamente. El Papa, atrapado en medio, no tardó en ceder a la presión y permitió que se iniciara un proceso inquisitorial que marcaría el principio del fin de la orden. Pero más allá de la persecución visible, había algo más profundo: el miedo del Vaticano a que los templarios poseyeran un poder espiritual y económico que pudiera eclipsar al mismísimo trono de San Pedro. Y mientras la maquinaria inquisitorial se ponía en marcha, en los sótanos y cámaras de tortura, se arrancaban confesiones forzadas que alimentarían la narrativa oficial. Sin embargo, nunca se halló el tesoro templario, y muchos caballeros juraron hasta su muerte que lo que guardaban era un secreto que Roma jamás lograría destruir. El proceso contra los templarios fue un espectáculo de poder y miedo. Tras las redadas masivas, comenzaron los interrogatorios que hoy nos parecen más propios de una novela oscura que de la realidad. Monjes guerreros, hombres que habían jurado castidad, obediencia y pobreza, eran acusados de prácticas heréticas. Se les torturaba hasta arrancarles confesiones imposibles, negación de Cristo, adoración de ídolos y pactos con el diablo. Todo esto, claro, servía a un fin político. El Vaticano, atrapado en la red de Felipe IV, aceptó que aquellas declaraciones eran pruebas, aunque en el fondo muchos sabían que eran meras invenciones. El Concilio de Vienne, en 1312, marcó un momento clave. Clemente V, presionado y debilitado, decretó la disolución oficial de la Orden del Temple mediante la bula Vox in excelso. Así, el Vaticano ponía fin a la organización más poderosa que había conocido la cristiandad, al menos de manera pública. Las propiedades templarias fueron confiscadas, muchas de ellas entregadas a la Orden de los Hospitalarios, aunque no todo fue tan limpio como dicta el papel. Una buena parte de esas riquezas desapareció misteriosamente, como si los templarios hubieran previsto su destino y hubieran escondido lo más valioso. El gran maestre Jacques de Molay fue condenado a morir en la hoguera en 1314, en la isla de los judíos, frente a Notre Dame en París. Allí, entre las llamas, lanzó una maldición que la historia aún recuerda. Llamó a comparecer tanto al Papa como al Rey ante el Tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Lo sorprendente es que muy efectivamente, tanto Clemente V como Felipe IV murieron poco tiempo después. Para muchos, aquello fue una señal de que el poder templario trascendía la vida y la muerte, y que su guerra secreta contra el Vaticano no había concluido realmente, sino que simplemente había cambiado de escenario.
Desde ese momento, comenzaron a circular rumores de que los templarios supervivientes habían huido hacia Escocia, Portugal o incluso hacia tierras más lejanas. Algunos dicen que se infiltraron en otras órdenes, otros que fundaron sociedades secretas que todavía hoy conservan sus símbolos y juramentos. La sospecha de que guardaban tesoros espirituales y materiales fuera el Santo Grial, el Arca de la Alianza o documentos que podían poner en entredicho los dogmas de Roma, alimentó durante siglos la idea de que el Vaticano nunca logró vencerlos del todo. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más enigmática, porque mientras los archivos vaticanos guardan silencio, en las leyendas de Europa y Oriente siguen apareciendo rastros de una orden que, pese a su disolución oficial, parece haber dejado semillas en lugares inesperados. El eco de los templarios no solo sobrevivió en órdenes sucesoras o en rumores de caballeros errantes, sino también en las leyendas que se entrelazaron con lo sagrado y lo prohibido. Una de las más poderosas fue la del Santo Grial. Según ciertos relatos medievales, los templarios habrían custodiado la copa usada por Cristo en la Última Cena, un objeto cargado de un simbolismo tan profundo que podía desafiar el poder espiritual del Vaticano. En las crónicas y romances artúricos, el Grial aparece como la reliquia más codiciada, capaz de otorgar vida eterna o iluminación divina a quien lo poseyera. Y curiosamente, muchos de esos textos florecieron justo en la época en que los templarios eran más poderosos. Para algunos investigadores no fue coincidencia. Sospechan que detrás de esas narraciones veladas se escondía un mensaje, una forma de transmitir que la orden había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro terrenal. El Vaticano siempre se mostró celoso con estas historias. La Iglesia necesitaba monopolizar la idea de salvación y custodiar los símbolos de la fe. Si los templarios realmente hubieran tenido en sus manos el Grial o documentos que cuestionaran la versión oficial de la vida de Cristo, el poder espiritual de Roma habría quedado en entredicho. Por eso, el silencio, las bulas condenatorias y las campañas de desprestigio no eran solo un castigo, sino un intento de borrar cualquier conexión entre los templarios y esas reliquias. No solo se habló del Grial. En Jerusalén, la tradición contaba que bajo el templo de Salomón existían cámaras ocultas con reliquias antiguas, desde el Arca de la Alianza hasta manuscritos prohibidos. Se decía que los templarios, durante sus excavaciones en el monte del templo, habían hallado objetos que cambiaban la interpretación de las escrituras. Si eso fue cierto, el Vaticano tenía razones de sobra para temerlos. Lo fascinante es que estas historias nunca murieron. En muchas catedrales góticas financiadas por los templarios, Chartres, Reims, incluso Notre Dame, aparecen símbolos que parecen aludir a misterios más antiguos que el propio cristianismo. Serpientes, estrellas de 6 puntas, figuras alquímicas, detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que algunos consideran pruebas de que la orden custodiaba un conocimiento prohibido. Mientras tanto, el Vaticano continuaba luchando desde las sombras contra esas narrativas. Permitía que ciertos textos fueran catalogados como herejía, censuraba manuscritos y perseguía a quienes propagaban rumores incómodos. Pero la ironía es que cuanto más trataba de ocultar estas historias, más poder adquirían en la imaginación popular. Y así, la guerra secreta tomó una nueva forma. Ya no eran caballeros y papas enfrentados en consejos de guerra, sino símbolos, leyendas y relatos que atravesaban los siglos. Una batalla por la memoria, donde cada historia del Grial o del Arca era un desafío velado al Vaticano. Con el paso de los siglos, las huellas templarias se fueron filtrando en las raíces de muchas sociedades modernas. Allí donde se hablaba del Grial, del Arca o de manuscritos ocultos, aparecían también hermandades discretas que afirmaban ser herederas de aquel legado prohibido. Los masones, por ejemplo, no tardaron en ser vinculados con los templarios.
sus rituales de iniciación, sus símbolos arquitectónicos y su veneración por la figura del constructor parecían ecos de las enseñanzas que los caballeros del Temple pudieron haber transmitido en secreto. El Vaticano miraba con recelo estas asociaciones. Durante siglos, la Iglesia condenó abiertamente a la masonería y a cualquier sociedad que escapara de su control, acusándolas de herejía o conspiración. Pero detrás de esas condenas se esconde una sospecha mayor, que en ellas sobrevivía parte del conocimiento templario, disfrazado de símbolos y palabras nuevas. Un saber que mezclaba lo cristiano con lo pagano, lo bíblico con lo esotérico, y que podía ofrecer a los hombres un acceso directo a lo divino sin necesidad de la mediación de Roma. Las expediciones marítimas portuguesas también dieron alas a estas teorías. La Orden de Cristo, heredera directa de los templarios en Portugal, fue la que impulsó a navegantes como Vasco da Gama y Cristóbal Colón. En sus velas ondeaba la cruz templaria, viajando más allá de los confines del mundo conocido. Muchos historiadores se han preguntado si estos viajes no solo buscaban nuevas rutas comerciales, sino también secretos antiguos, reliquias o tierras donde el poder del Vaticano no pudiera alcanzarlos. En la Edad Moderna, el mito templario se entrelazó con las grandes revoluciones. En Francia, en América, en las logias europeas, símbolos de cruz y cáliz reaparecían bajo nuevas formas. Era como si la semilla plantada tras la disolución de la orden siguiera germinando en movimientos que desafiaban el poder establecido. Y en todos esos momentos, de una u otra manera, Roma se sentía interpelada, porque cada vez que resurgía un eco templario, era un recordatorio de aquella guerra secreta que nunca se cerró del todo. Hoy en día, aún se puede rastrear esa tensión en pequeños detalles. En las estatuas que adornan catedrales, en manuscritos custodiados en bibliotecas privadas, en sociedades que todavía reclaman descender de aquellos caballeros perseguidos. El Vaticano sigue guardando silencio. Sus archivos, cerrados durante siglos, contienen documentos que podrían arrojar luz sobre este misterio, pero que rara vez se permiten consultar. Lo que sí sabemos es que el mito templario nunca murió. Ha inspirado novelas, películas, búsquedas arqueológicas y hasta teorías de conspiración modernas. Y quizás ahí radique la victoria final de los templarios. Aunque la espada de Roma los condenó, su memoria se transformó en una llama imposible de apagar. Una llama que aún hoy mantiene viva la sospecha de que, en algún lugar, la guerra secreta entre los templarios y el Vaticano sigue librándose en el terreno más peligroso de todos, el de la fe y el poder. En la actualidad, el eco de los templarios sigue apareciendo como un susurro entre los pliegues de la historia oficial. Cada cierto tiempo, un hallazgo arqueológico, un manuscrito olvidado o una construcción enigmática reabre la conversación sobre si aquella orden dejó rastros más profundos de lo que el Vaticano jamás admitiría. En Jerusalén, excavaciones recientes en torno al monte del Templo han vuelto a despertar rumores sobre túneles ocultos utilizados por los templarios durante las cruzadas. Algunos arqueólogos sugieren que allí podrían haberse resguardado reliquias que jamás fueron registradas por la Iglesia. En Escocia, símbolos grabados en la capilla de Roslin parecen representar claves esotéricas relacionadas con los templarios, combinando geometrías sagradas con motivos cristianos y paganos. Lugares así alimentan la sospecha de que el conocimiento de la orden fue cifrado en piedra para sobrevivir a los siglos. El Vaticano, por su parte, mantiene el silencio. Sus archivos secretos, hoy llamados archivos apostólicos, contienen miles de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Dentro de esas bóvedas se guardan las actas del juicio contra los templarios, pero también se rumorea que podrían esconderse informes nunca revelados sobre lo que realmente encontraron en Tierra Santa. La negativa constante a abrir por completo esos archivos no hace más que aumentar las teorías de que la Iglesia aún protege secretos vinculados al Temple. En la cultura popular, la fascinación templaria se ha vuelto inagotable.
Desde novelas de intriga hasta películas de aventuras, pasando por videojuegos y documentales, los Caballeros del Temple aparecen como guardianes de misterios que podrían cambiar nuestra visión del mundo. Y aunque muchas de esas historias mezclan fantasía con realidad, lo cierto es que mantienen viva la sospecha de que algo quedó oculto, algo demasiado grande para ser revelado sin consecuencias. Incluso en el terreno espiritual, hay movimientos que afirman inspirarse en la herencia templaria, reinterpretando su misión como un camino de búsqueda interior. Para ellos, la guerra secreta entre los templarios y el Vaticano nunca fue solo por riquezas o reliquias, sino por el acceso directo al conocimiento divino, sin intermediarios. Una idea peligrosa para cualquier poder que quiera mantener el monopolio de la fe. Y así, más de 7 siglos después, seguimos encontrando rastros. Cruces patadas grabadas en iglesias donde nunca se documentó actividad templaria, manuscritos anónimos que hablan de pactos y custodias, símbolos que reaparecen en sociedades discretas de hoy. Como si el Temple, derrotado en los tribunales de la Edad Media, hubiera ganado una victoria mucho más grande. La inmortalidad en el misterio. Hay teorías que parecen rozar la frontera entre la historia y la leyenda, pero que se repiten con tanta insistencia que no se pueden ignorar. Una de las más fascinantes es la idea de que los templarios llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Algunos investigadores sostienen que las expediciones portuguesas, bajo la influencia de la Orden de Cristo, heredera directa del Temple, ya conocían tierras al otro lado del Atlántico gracias a mapas secretos transmitidos de generación en generación. En la región de Nueva Escocia, en Canadá, existe el enigma de Oak Island, una isla donde desde hace siglos se buscan tesoros ocultos. Los túneles, las trampas y los símbolos hallados allí han llevado a muchos a pensar que los templarios podrían haber trasladado parte de su riqueza o reliquias a ese lugar. No sería extraño. Huir del control del Vaticano y esconder sus secretos en tierras desconocidas era la estrategia perfecta para asegurarse de que jamás caerían en manos enemigas. Otros van más allá y sugieren que los templarios no solo trasladaron tesoros materiales, sino también una visión espiritual. Al mezclarse con culturas y saberes de distintos rincones del mundo, habrían tejido una red de conocimiento universal que siglos después inspiraría tanto a exploradores como a movimientos espirituales modernos. Esa mezcla de cristianismo, misticismo oriental y ciencia práctica habría sobrevivido bajo capas de símbolos, esperando a ser redescubierta. El Vaticano, en cambio, siempre ha intentado mantener la narrativa oficial, que los templarios fueron disueltos, castigados y olvidados. Pero el mismo silencio de Roma despierta sospechas. ¿Por qué nunca ha desmentido de forma rotunda estas teorías? ¿Por qué algunos documentos permanecen bajo llave en sus archivos mientras en todo el mundo los rastros templarios siguen apareciendo? En la actualidad, movimientos espirituales y sociedades discretas afirman beber de la herencia templaria. Hablan de una misión que nunca terminó. Custodiar un conocimiento que trasciende religiones y que conecta al hombre con lo divino sin necesidad de jerarquías. Y aunque muchos los ven como simples imitadores, su sola existencia demuestra que la llama del Temple sigue encendida. Estamos así ante un desenlace inevitable. Una historia que empezó con monjes guerreros en Tierra Santa y que 7 siglos después sigue generando intriga, dudas y pasiones. Y mientras más nos acercamos a las pistas modernas, más claro parece que la llamada guerra secreta entre los templarios y el Vaticano no se libró únicamente en el pasado, sino que aún palpita en los relatos, en las sospechas y en la memoria colectiva. Llegamos al umbral de un misterio que atraviesa siglos. Los templarios fueron acusados, perseguidos y aparentemente destruidos por el Vaticano. Pero en realidad, lo que ocurrió fue algo muy distinto. Su desaparición dio origen a un mito que jamás pudo ser silenciado. Esa es la gran paradoja de esta guerra secreta. Roma ganó la batalla en los papeles, pero perdió la guerra en la memoria de la humanidad. Hoy,
más de 700 años después, seguimos buscando sus rastros en catedrales, en símbolos ocultos, en manuscritos olvidados y hasta en tierras lejanas. Y cada vez que alguien menciona al Santo Grial, al Arca de la Alianza o a sociedades secretas modernas, los templarios regresan del silencio para recordarnos que su historia aún late. Quizás nunca sabremos si guardaban tesoros materiales o un conocimiento capaz de sacudir los cimientos de la fe. Pero lo cierto es que, mientras el Vaticano intentaba borrar su huella, ellos sembraron algo mucho más fuerte: la semilla de la duda, el poder de la curiosidad y la fascinación eterna por lo prohibido. Ese es el verdadero triunfo templario. No importa cuánto se intente controlar la verdad, porque tarde o temprano encuentra caminos para salir a la luz. Y quizá esa sea la lección que esta guerra secreta nos deja: que el poder puede dominar cuerpos y castillos, pero jamás la memoria ni los sueños. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta búsqueda. Te invito a que apoyes este viaje dando like a este video y suscribiéndote al canal, porque aún quedan muchas historias escondidas que esperan ser contadas. Y quiero que seas parte de esta comunidad que se atreve a escuchar lo que otros callan. Y recuerda, cada susurro del pasado guarda una verdad.